El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Tome por favor su Biblia y ábrala allí en Génesis capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio de este capítulo, que es la introducción al gran diluvio de los días de Noé. Ahora, antes de estudiar la palabra de Dios, vayamos ante Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos en este día por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por tu santa palabra, la Biblia. Y Señor, gracias por aquellos amigos que oran y apoyan este ministerio radial financieramente. Gracias por cada uno de ellos, que su amor y lealtad a ti y al ministerio de tu palabra sigan sosteniendo este programa al aire. Te pedimos, Señor, que levantes más hermanos activos en oración y contribuyentes para sustentar este ministerio radial. Ahora, Dios, te pedimos por este estudio que vamos a tener juntos en Génesis capítulo 6. Te agradecemos por el Espíritu Santo, por su presencia en nosotros. Él inspiró este libro y te damos gracias por el hecho de que ahora es nuestro Maestro. Esperamos tu enseñanza, Dios, que sea de edificación, instrucción e inspiración para muchos. Guíanos, Dios, y si alguno que está escuchando no es salvo aún, nuestra oración es que en este día esa persona pueda recibir al Salvador, al Señor Jesucristo en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos entonces a Génesis capítulo 6. Hemos llegado a este versículo tan importante del capítulo, el versículo 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A veces me pregunto qué harían las grandes empresas cinematográficas con la historia de Noé y el diluvio. Bueno, es posible que ya la hayan producido, no lo sé, pero no miro muchas películas. Pero probablemente ellos transformarían la historia de Noé y del diluvio en algo extravagante, una mezcla de terror y sexo, y muy seguro que mostrarían homosexuales, lesbianas, madres quebrantadas en llanto, animales aterrorizados, edificios colapsando y alguna otra fantasía de horror y drama. Ese es el estilo de las productoras de grandes películas. Pero la Biblia no se centra en todo eso. Sabe, en la Escritura el diluvio no parece ser el centro de la atracción. El diluvio en sí no es el punto central. A mí me parece, leyendo aquí el texto, que el centro de atracción en aquella historia es un hombre y su familia. En fin, lo que quiero decir es esto, que esta no es la narración de un desastre mundial, sino la historia de los sobrevivientes. Es la historia de alguien que sobrevivió a aquel gran diluvio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Noé sobrevivió el diluvio? Esa es la gran cuestión. La pregunta no es por qué o cómo sucedió el diluvio, ya sabemos cómo fue. Esto se describe con detalles y más adelante lo vamos a considerar. Pero la gran pregunta es, ¿por qué sobrevivieron un hombre y su familia? Creo que ese es el milagro de toda la cuestión. En eso debemos concentrarnos. Y me gustaría comenzar con ese versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Comencemos con eso y veamos por qué en medio de todos aquellos pecados y perversidades, vicios y violencias de aquel mundo, por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mis amigos, lo primero que leemos en cuanto a Noé y el diluvio es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre me llama la atención cuando una palabra aparece por primera vez en la Biblia. Hemos tenido unas cuantas palabras que aparecieron por primera vez hasta ahora.
en estos primeros 6 capítulos de Génesis, obviamente. Pero aquí la palabra gracia aparece por primera vez en Génesis, es decir, en la Biblia, al menos hasta donde yo percibo. Creo que esta es claramente la primera aparición de la palabra gracia en la Biblia, y justo aparece cuando el pecado del hombre sobreabundó y la humanidad estaba lista para el juicio de Dios. Fue ahí cuando Dios ejercitó la gracia y demostró gracia hacia un hombre y su familia. Ahora, Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? El versículo 9 nos dice por qué. En primer lugar leemos: Noé era un varón justo. Qué particular es eso, ¿no? Noé, varón justo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, él era un hombre justo ante los ojos de Dios. Y al decir aquí que era un hombre justo, simplemente está diciendo que fue declarado justo por Dios. Yo creo que él fue justificado por su fe. Miren, hay varios estándares de justicia en la actualidad. Hay estándares denominacionales. Una denominación tiene un estándar, mientras otra denominación tiene otro diferente. Hay estándares geográficos de lo que está bien y lo que está mal. Algunas cosas que se practican en Europa jamás se practicarían en otros países. Pero Dios declaró, y cuando Dios declara a un hombre justo, uno sabe que ese hombre es justo, porque Dios fue el que lo dice, el que lo declara justo. Ahora, cuando leemos que Noé fue un hombre justo, eso significa que él fue declarado justo por Dios. ¿Y cómo pudo haber sido declarado justo un hombre? Bueno, Romanos 5:9 dice que somos justificados por la fe, por la sangre de Cristo. Así que aparentemente Noé había seguido con la práctica de los sacrificios de sangre, tal como Adán aprendió de Dios. Sí, Dios, que mató 2 animales para proveer los delantales de pieles. Noé aprendió aquella verdad de la necesidad absoluta del derramamiento de sangre. Entonces yo creo que sobre la base de Romanos 5:9 somos justificados por la sangre. Entonces Noé debe haber llegado a Dios por medio de un sacrificio de sangre. Ciertamente Noé guardó animales para, una vez terminado el diluvio, hacer sacrificios. Ahora, en Romanos 5:1 leemos que somos justificados por la fe. Por lo tanto, Noé debe haber sido un hombre de fe. Él era un hombre justo, fue justificado por Dios, declarado justo por Dios. Ahora, en segundo lugar, fíjese nuevamente en el versículo 9. Dice que él era perfecto. ¿Eso significa que era impecable, que no pecaba? No, creo que una mejor traducción del hebreo sería sin mancha o sin culpa. En otras palabras, no era un hombre sin mancha. No se lo podía culpar de nada. Cuando los demás miraban a Noé, no le encontraban ninguna cosa mala, nada que lo pudiesen culpar de acuerdo a los estándares de Dios. Él adoraba a Dios, tenía una vida moral consecuente y excelente, hacía lo que tenía que hacer delante de Dios. Creo que el mundo mismo no podía señalarle nada. Era irreprensible, no era perfecto y sin pecado, pero sí irreprensible y sin culpabilidad o mancha. En tercer lugar, vemos que Noé caminó con Dios. Y esas son las 3 cosas que vemos en el versículo 9. Noé era varón justo, o sea, declarado justo por Dios. En segundo lugar, perfecto en sus generaciones, tenía un buen testimonio para con el mundo. Los inconversos miraban a Noé y sabían que había algo diferente en ese hombre. Y en tercer lugar, Noé caminó con Dios. Él es uno de los hombres en la Biblia del que se dice eso. El primero fue Enoc. Enoc caminó con Dios. Eso significa que vivía según lo que Dios quería. Hacía la voluntad de Dios en su vida diaria. Estaba en comunión con Dios. Y cuando la Biblia dice que un hombre camina con Dios, uno puede creer que ese hombre caminó en obediencia a la palabra de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? Era un hombre justo. Dios lo declaró justo. Era un hombre sin mancha.
era íntegro dentro de su generación y caminó en comunión constante con Dios. Ahora, en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, tenemos un testimonio en cuanto a Noé. Mis amigos, Noé está en aquella galería de hombres de la fe de la Biblia, el capítulo 11 de Hebreos. Ese desfile de hombres tiene los nombres de algunos de los dignos del Antiguo Testamento, y Noé es uno de aquellos. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ya vimos que Noé era justo, es decir, había sido declarado justo. ¿Y cómo es alguien declarado justo? Bueno, la respuesta la tenemos aquí en Hebreos 11:7 también. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue justificado por la fe en la palabra de Dios. Así que lo primero que aprendemos aquí de la fe de Noé es que estaba aferrada a la palabra de Dios. Y dice más, Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, la fe de Noé estaba cimentada en lo que Dios había dicho. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Un día Dios le dijo a Abraham, aquel idólatra pagano de Ur de los Caldeos: Abraham. Y Abraham escuchó la voz de Dios, y Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Hebreos 12:4 dice que Abraham obedeció a Dios. Abraham no tenía una Biblia escrita, no tenía una radio para escuchar un predicador, no tenía un pastor a quien acudir por consejo, no podía ir a un seminario, no podía comprar libro cristiano allí en la librería. Abraham no tenía nada que lo guiara, excepto la palabra de Dios que había escuchado directamente de Dios. Ahora, ¿cómo le habló Dios a Abraham en aquellos días? Mire, no lo sé, pero sé que lo hizo. Y Abraham obedeció a Dios. Mis amigos, Dios también le habló a Noé. Y Hebreos capítulo 11 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios. Su fe estaba basada en la palabra de Dios. Mi amigo, ¿está su fe basada en la palabra de Dios escrita? Muy a menudo me encuentro con personas que me preguntan: ¿cómo sabe usted que es salvo, por ejemplo? Bueno, hay varias razones por las cuales sé que soy salvo. Sé que soy salvo porque la palabra de Dios así lo dice. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo invoqué el nombre de Dios y le pedí que me salvara en la autoridad de la palabra de Dios escrita, por el contenido del Evangelio. Y en base a lo que declara la palabra de Dios, sé que soy salvo. Sé que eso me hace salvo porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, mi fe se basa en la palabra de Dios escrita. Ahora bien, allí en Hebreos 11:7 se menciona otra cosa en conexión con la fe de Noé. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Sabe? Eso se refiere a las cosas de la dimensión que no se ve. Él no podía ver esas cosas, pero aún así creyó en Dios. Déjeme volver un poquito a la persona de Abraham. Abraham no tenía idea a dónde iba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Y tal como dije, y lo reitero, Abraham no tenía Biblia, ni pastor, ni libros, ni seminarios, pero sí tenía la palabra de Dios. Él salió sin saber a dónde iba, salió por fe y no por vista. Eso también es una realidad para Noé. Leemos en el versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, caminó por fe y no por vista. Ahora tal vez usted se pregunta por qué él halló gracia ante los ojos de Jehová.
Y lo hizo en un mundo y en un tiempo en el cual Dios iba a juzgar a la raza humana por su violencia, su perversión y su inmoralidad sexual. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Bueno, porque era un hombre de fe. Él era un hombre de fe y de obediencia. Después hay otra cosa que nos damos cuenta. Hay una prueba de su fe. En Hebreos 11, versículo 7, dice que preparó el arca. Él estaba haciendo algo en cuanto a su fe. El libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Uno puede decir que tiene fe, pero si la fe no produce obras, si su fe no produce evidencia, entonces tenemos toda la razón para dudar que ese hombre tenga fe, sea salvo. Pero se da cuenta, Noé dio evidencia de su fe, demostró su fe, trabajando arduamente por años, preparó el arca. Y eso nos dice algo. Él verdaderamente creía lo que hacía y lo que decía. Después vamos a ver mucho más acerca de esto, pero dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Dios siempre honra la fe, mi amigo. La fe en Él, por supuesto, en su palabra. La fe es muy importante, pero el objeto de fe tiene que ser claro y es muy importante, mi amigo, Esa fe se basaba en la palabra de Dios y Noé tenía ese tipo de fe que produjo obras, que confiaba en Dios y entonces, a los ojos de la gente, preparó el arca en que su casa se salvase. Luego encontramos algo más en cuanto a la fe de Noé. La fe de Noé fue un testimonio para el mundo incrédulo. Dice Hebreos 11:7 que él preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Ahora, eso no significa que Noé se puso a juzgar a otros y a enviarlos al infierno. No, ese no era su derecho ni su predicación. Solo Dios se encarga de eso. Ningún individuo tiene el derecho de proferir juicio o salvación sobre nadie. Eso es asunto de Dios. Pero nosotros leímos aquí lo que la Biblia dice, que por su testimonio Noé condenó al mundo. Y creo que por medio del testimonio de un verdadero creyente, los inconversos son condenados. ¿Sabe una cosa? Muchos años atrás yo estaba condenado en mis pecados cuando Lehmann Strauss conoció a una chica que tenía una vida que era de testimonio para mí. Y estar en su presencia me avergonzaba a mí mismo porque mi accionar era tan distinto al de ella. Mis pensamientos eran diferentes a los de ella. Mis metas, intenciones, mis deseos, mis ambiciones, mis aspiraciones eran diferentes a las de ella. Las de ella eran más limpias y más altas que las mías, y por medio de la vida que ella vivía me condenaba. Yo me sentía miserable en su presencia, y un día esa chica me regaló una Biblia y después me guió a Cristo. Sí, aquella jovencita guió a Lehmann Strauss a Cristo y su vida reflejaba la verdad del Evangelio. Ahora, la gente en la época de Noé no podía prestarle ninguna atención a Noé. Era todo un problema para ellos. Noé se llevó el respeto de los que vivían a su alrededor, porque, como leemos, él era irreprensible, era perfecto, sin mancha en sus generaciones. Y al serlo, las personas que veían que este hombre era un hombre de Dios, se molestaban y no querían confiar en el Dios que Noé estaba confiando. Y después leemos en Hebreos 11:7 que hubo un premio para Noé por esa fe. Él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se da cuenta, mi amigo? Cuando confiamos en Dios, eso trae una bendición para el presente, eso lleva la sonrisa de aprobación de Dios. Va a darnos gozo y paz a nuestros corazones, pero también nos da esperanza para el futuro. Y leemos aquí que Noé le creyó a Dios, confió en Dios y halló favor con Dios. Luego en versículo 9 leemos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, mi amigo, entiendo que esas cosas van juntas, corrupción y violencia. Y son cosas que se agravan en nuestra sociedad actual. Pero el versículo 12 dice, miró Dios la tierra. Estoy leyendo Génesis 6:12. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¡Qué declaración de juicio más solemne! Fíjese en la condición del mundo en los días de Noé. Toda carne estaba corrompida y llena de violencia delante de Dios. Nosotros y la sociedad que nos rodea muchas veces no tenemos en cuenta la santidad de Dios en nuestros días. Hablamos y le damos énfasis al amor de Dios, y creo que opacamos la gran verdad de la santidad de Dios. Necesitamos enseñanza bíblica en cuanto a la santidad de Dios. Dios es santo y por lo tanto debe juzgar y debe condenar el pecado. Dios tuvo que juzgar al mundo en los días de Noé. De no hacerlo dejaría de ser Dios. Él le dijo a Adán, el día en que comieres, ciertamente morirás. ¿Lo entiende? Hay dos cosas en la Biblia que van juntas. No las podemos separar. Son el pecado y la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi amigo, el pecado y la muerte son inseparables, van juntos. Ahora, entienda, la muerte física es la separación del cuerpo del espíritu. La muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios. Y hay una separación final, Qué cuadro más lamentable y triste, cuando el hombre quede alejado para siempre de la presencia de Dios, y no en un estado de inconsciencia. Dios creó al hombre para que tuviera una existencia eterna, y el diluvio de los días de Noé no fue la exterminación del hombre. En 2 Pedro capítulo 3 leemos algo en cuanto al diluvio de los días de Noé, pero dice en versículo 5, 2 Pedro 3, 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro, aquí en ese párrafo de su epístola, estaba escribiendo acerca del diluvio y decía, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, mi amigo, le explico que esa palabra pereció no significa que se extinguió. No. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es la misma idea, no perezca. Ahora, cuando la Biblia habla de pecadores pereciendo, no significa que éstos dejan de existir. No pierden su ser, sino su bienestar. La tierra no fue aniquilada por completo, simplemente fue juzgada por agua. Y Pedro dice que el mundo antiguo pereció. La gente que pereció no cesó de existir, no fueron aniquilados, no dejaron de estar conscientes. El hombre fue creado por Dios para estar consciente por la eternidad. Y Dios ha dicho, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. De esa manera Dios trajo el diluvio
Y los incrédulos se perdieron por la eternidad, pero no fueron aniquilados. Tienen un futuro de perdición en el infierno. Ahora, comenzando con el versículo 14, Génesis 6:14, vamos a tener un estudio interesante para ver la maravillosa provisión de Dios para Noé y su familia y para proteger la vida animal en la tierra. El arca que Dios le mandó a construir a Noé y los animales que le mandó que trajera al arca. Vamos a ver aquella maravillosa historia de la gracia de Dios librando a Noé y su familia del juicio. Mis amigos, esto lo vamos a considerar en próximos programas. Hoy ha terminado nuestro tiempo, pero finalizando, permítame preguntarle algo. ¿Ha usted acudido a Dios? ¿Recibe esa gracia que alcanzó a Noé? ¿Le ha alcanzado a usted? Permítame recordarle que la gracia de Dios nos trae salvación. Vivimos en un mundo que espera el juicio final. Dios va a juzgar al mundo actual, mi amigo, no con agua, sino con grandes juicios apocalípticos. Eso queda bien claro en las epístolas de Pedro, Tesalonicenses y el Apocalipsis. La tierra ha de ser juzgada. ¿Ha encontrado usted gracia ante los ojos de Dios? Vuélvase a Dios con fe, créale en su palabra escrita. Él ofrece gracia, buen favor y salvación a todo pecador, a todo ser humano. ¿Puede usted decir que es salvo? ¿Ha recibido a Cristo como Salvador? ¿Sabe con seguridad que cuando el juicio de Dios venga, usted va a ser amparado por Dios y pasar la eternidad con Dios? Recuerde, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el próximo programa vamos a ver cómo el arca es una figura de Cristo. Noé, su familia y aquellos animales se salvaron estando dentro del arca. Al tiempo presente podemos ser salvos al estar protegidos, amparados y salvos en Cristo y su obra perfecta. ¿Lo comprende? Bueno, se nos termina el tiempo. Los espero para nuestro próximo programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios mediante vamos a continuar esta serie y repase esa lectura allí en su casa de Génesis capítulo 6. Será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.